Bienvenidos a una podcast, su confiable podcast de ascensor. En el día de hoy estoy yo presentando a Fran y hoy estoy acompañado de los de siempre, Ana. ¡Hola! Y Dan. Hello. Bueno, hoy tenemos un tema muy particular que surge de una necesidad de charlar de algo muy importante. The Walking Dead. Anita, empezamos con vos. Te paso el micrófono. Te paso el micro. ¿Pero de qué es el tema? ¿De qué es todo? No sé, yo solamente tenía que presentar. Mi cuota cura. Acá me pagan por presentar nada más. Ni que pagásemos, ¿sabes? Pero, en fin, bueno. Ojalá. Me pagan con manita. Bueno, el tema surgió de Walking Dead porque me he puesto a ver hace poquito la serie. Ya había visto como creo que 5 temporadas o 6, no me acuerdo. La dejé ahí todo tirada. Luego vi que en Netflix pusieron creo que todas ya. Creo que están todas. Y dije, bueno, pues hay que aprovechar y ponerme a verlo. Y estaba rajando yo durísimo de que estaba harto de heteros teniendo sexo en series de manera muy gratuita. Las escenas de sexo soft porn ahí, de gratis. Es muy gratuito, que eso da para otro tema de podcast, pero se nos vino la Virgen y la ilusión y dijimos, ostras, pero es que The Walking Dead, la serie esta, en verdad viene, si no recuerdo mal, de unos cómics, Sí, y aparte está los videojuegos de Telltale Games, que fueron la serie como tal de Walking Dead y los videojuegos fueron los que le dieron más bombo a todo lo que es la marca de The Walking Dead. Lo que es la franquicia de medios de Walking Dead, que es el tema de hoy. Las franquicias de medios y cómo el cambiar de distintos medios, desde cómics, desde novelas, a otros formatos, consigue que llegue a un fandom mucho más grande o distinto de algún modo, ¿no? Sí, atrapa a diferentes públicos, también entiendo. Porque yo imagino que la gente que no tiene tiempo para leerse o mirarse una serie lo puede invertir en otra cosa, como por ejemplo leerse un cómic, que es más fácil, más rápido, ya tenés como una diferente ilustración, o de leer un libro, o si no te gustan estas cosas porque no te aburren y tal, te puedes poner a jugar un videojuego y como en todo llegás a una parte de la historia de la misma franquicia. Me gusta. Sobre todo porque esto pasa con The Walking Dead, pero también pasa con otras historias, tipo la historia que cuentan en los videojuegos, que es en principio la de Clementine, y no me acuerdo el nombre del otro protagonista, pero bueno. Ay, pará, no, yo tampoco ahora. Bueno, todos sabemos quién es, pobrecillo. Pero Clementina está en todos los corazones. Pero esos personajes, que yo recuerde, en la serie no aparecen en ningún lado. No, son exclusivos de cosas, del videojuego. Es como una historia propia. Igual que The Walking Dead, en la serie, hay muchos personajes que son de los cómics, pero uno de los principales, que es Daryl Dixon, que yo recuerde, solo es de la serie. También está muy bueno esto, como hay personajes que logran engancharte y los ames y de todo, pese a que no tienen una aparición en todo el contenido. Es como es algo exclusivo y el actor lo vuelve tan suyo, o el personaje en videojuego, etcétera, que es como te terminas encariñando un montón. Sí, al punto de que literalmente Norman Reedus, Daryl Dixon, el actor, vaya, y Carol, esos dos personajes, van a tener una serie. No me acuerdo si es serie o si es spin-off o como le pusieron. Solo de ellos dos, como personajes de la saga de The Walking Dead. Además se volvieron como re exponentes del tema. Sí, o sea, es que yo ya lo digo aquí. Yo soy muy fan de Daryl Dixon. Lo cual debería ser un poco red flag de mi parte, teniendo en cuenta que también soy muy fan de Bako Katsuki. No sé, cosas de la vida. Bueno. Explosivo. Yo soy fan de Carol, irónicamente. Ana es fan de uno y yo soy de la otra. Bueno, está bien. Esa señora es badass. Es como, es God. Esa señora como personaje de material de zombie, buenísimo. Así que yo, ¿a quién has dicho? ¿Tara? A Carol. Ah, Carol es reina. Carol la tenemos ahí arriba. Literalmente sí. Yo soy vaya a ser si no, Ana es la primera en verse la serie de Walking Dead
que Tadare, yo soy el segundo por verla por Carol, así que... Es que es súper triste, tío. O sea, tenía tres personajes o así, más o menos, por lo que me estaba viendo la serie, y ahora me quedan 2. En fin, cosas de la vida. Ay, qué triste. Qué Pero bueno bueno, volviendo al igual, tema. ¿no? El recurso este que ¿Qué? matan personajes me gusta mucho. Ay, calla. Mira, yo lo digo. Me he quedado con 2, pero hay muertes de personajes que me parecen una mierda, es como es súper gratuito. El de... Joder, no me va a salir el autor. El de Jujutsu Kaisen, hay una muerte que le tengo jurada al autor, que le digo, yo a ti te voy a la miseria, como te veas, desgraciado. Pero No, la Ana. la del personaje de Walking Dead es una muerte muy buena, la verdad. Es una escena muy... wow, muy impresionante. Que al final va a quedar en la memoria, pero vaya. Supongo que siempre hay, en todas series, puedes tener personajes a los que tengas mucho cariño, pero pueden pasarle cosas que acaben muertos, que le pasen desgracias y lo que sea, y que esas escenas sean muy llamativas de algún modo. Aunque no sean de, a lo mejor, como hemos dicho, de este personaje sí que es de los cómics, pero imagina, no fuera de los cómics igual, sería una muerte muy memorable, de igual modo. Es que a veces lo que uno trae también a expandirse en la franquicia, por ejemplo, Dan puso el ejemplo de que a veces hay gente que no tiene ganas como de ver una peli o serie, no le da el tiempo y por su lugar juega un videojuego o lee un libro. Pero también está el otro caso, que yo por ejemplo soy más de este caso yo en particular, que es cuando me acerco a una franquicia que me gusta, es el hecho de, a veces por ejemplo con el caso de Walking Dead, yo me leí el cómic y jugué los juegos de Telltale, por ejemplo, y en mi caso yo leí algunos de los capítulos del cómic porque yo quería saber qué tan diferente era el cómic de la serie. Y posta que hay cosas que son muy distintas, ¿eh? Es como que a veces hasta incluso tiene otro tono. Tiene como un tono un poco más crudo el cómic. Que también un poco influenciado por el dibujo que tiene, ¿no? Porque tiene un dibujo mucho uso de blanco y negro y tal, muy marcado. Y lo hace como más fuerte el dibujo cuando se ponen fuertes las escenas. Y si te quejabas de las escenas de sexo gratuitas hetero, en el cómic hay algún par más también, así que... ¡Ay, loco! ¡Es que los odio! Esto es algo bastante común igual. Dentro de todo lo que pasa que todas las adaptaciones a distintos formatos van a tener algo que es distinto porque no en todas se puede mantener igual. Porque son distintos modos de atrapar espectadores y demás. Por ejemplo, el público generan diferentes tipos de inmersiones según el contenido que estés mirando. Porque cuando vos estás mirando la serie, vos estás mirando a otra gente a hacer cosas y te metes en la historia de ellos. Pero en el videojuego, sin embargo, vos sos el que estás adentro de la historia metido en determinado marco y contexto. Porque sos el protagonista, es más, es otra inmersión distinta, es verdad. Entonces son distintos tipos de... No puedes pretender que esté el mismo contenido y desarrollar de la misma forma. Hay cosas que van a impactar más y hay otras que van a impactar menos. Pasa porque también el videojuego, en el caso de The Walking Dead, es porque el videojuego cuenta su propia historia. Es una historia dentro del universo de Walking Dead. En el caso de la serie, es una adaptación de un cómic. Pasa que por eso es como que es también un poco a veces llamativa la diferencia, porque ponele, yo creo que también es mucho más fructífero, depende, ¿no? Esta es como mi postura con esto. Es más fructífero capaz si lees el cómic primero y después ves la serie que al revés, por lo menos para mí me parece, ¿no? Tipo, es como a veces, un poco como lo de Spy X Family, como que comentamos una vez, ¿te acordás del capítulo de relleno, Anita? Ay, de verdad, qué fantasía ese capítulo. Tipo, que yo por ejemplo lo vi en el cómic y después verlo en el anime, ver todo lo que agregaron, es que es God. Porque a veces justamente lo que hacen en las adaptaciones a serie mayormente, que en una adaptación de cómic, es justamente a veces corregir o ampliar algunas cosas del cómic. Por ejemplo, no sé si recuerdan en The Walking Dead, no sé si hasta qué parte vieron ustedes, pero ¿se acuerdan de que en la saga de la prisión, en la temporada 3, hay 2 nenas? Que una se llama Lizzie, una que está re loquita con los zombies, y su hermana. Sí. Bueno, esos personajes no existen en el cómic. Lo que existen en el cómic son 2 gemelos. Son 2 chicos gemelos que tienen medio como un desarrollo similar, pero no tan explayado como el de esas 2 nenas, porque esas 2 nenas están vinculadas con Carol. Esos nenes en el cómic son 2 gemelos que él pasa lo mismo, uno se pone re loco con el tema de los zombies y mata a su hermano. Pero el que los mata, porque los encuentra de casualidad cuando se pasa lo de la prisión todo el quilombo, es el hijo de Rick. Es el hijo del Rick el que lo mata. ¡Anda!
O sea, son personajes totalmente diferentes, pero con otro desarrollo. Obviamente yo voy a ser partidario de que me gusta más el desarrollo de de Lizzie y su hermana, porque está más explayado, tiene un vínculo con Carol, porque justamente Carol perdió a la hija. En la serie la perdió, de hecho, mucho antes, Sí. porque, o sea, la pierde antes de llegar a la prisión. En el cómic sigue viva la hija, en la prisión. No. También, por ejemplo, la bebé de Rick no sigue viva en el cómic. Cuando están escapando de la prisión, le pegan un tiro a Lori y Lori muere con la bebé. Porque el tiro la mata a la bebé también, por ejemplo. Hay personajes- Posta. Por eso digo que a veces el cómic es mucho más crudo. Porque literalmente la muerte de Lori es de golpe. Es así de golpe, de la nada. Tipo, está corriendo y le meten un tiro. Así, bien. Muy así, muy de golpe, muy choqueante. Muy apocalíptico, estás en una apocalipsis zombie y van a pasar cosas que no tienes ningún tipo de control sobre ellas. En fin, I like it. Pero bueno, vaya, es eso, que hay muchas que sí que pasa mucho, que aunque el contenido original sea el contenido original, el contenido base, el que normalmente se usa mucho de referencia y que hay mucha gente que lo tiene muy idolatrado, después te puedes encontrar adaptaciones que hacen una fantasía. Yo estoy recordándome de Kimetsu no Yaiba, versión anime, en comparación con el manga, bueno. Le salvó a Kimetsu no Yaiba. Pero eso no es franquicia, entonces no cuenta, pero bueno. Más o menos, porque si tenés en cuenta que Kimetsu no Yaiba también tiene videojuegos, por ejemplo, y andás Sí. a ver si no tiene adaptación a teatro. Probablemente debe tener algún musical por ahí en Japón. Que le Yo tengo una encantaría verlo. necesidad. Yo tengo una necesidad que cuando estaba investigando de estas cosas, una de las franquicias que encontré que me di cuenta que es verdad, esto sí que es totalmente franquicia, One Piece. O sea, vamos a ver. Si vos decís One Piece no es franquicia, me muero, tío. Con esa cosa O sea, no es franquicia. y va a sacar dentro de poco un live action, que es como, ¿qué cojones? Sí, es verdad, lo vi, que es de Netflix, creo, ¿no? Sí, Oh my God. sí, pero es que tú Vale. ves el actor que hace de Luffy, no sé qué pasó. Hay una foto suya que va a una ambulancia, lo están subiendo y está con una sonrisa y está con el pulgar y parece Luffy totalmente. Y han enseñado fotos de escenarios que son totalmente, que es un flipe lo bien hecho que están. Entonces yo quiero proponer aquí no sé cuánto llevamos de podcast, muy poquito, pero es que lo estaba pensando cuando vi lo de One Piece. Un podcast hablando de las versiones live action de estas cosas, por favor. Oh, Dios Live mío. action, incluyendo las obras de teatro. No olvido la obra de teatro de Boku no Hero. Qué puta desgracia es eso. ¡Kose! ¡Koremabuki! No la voy a superar jamás. Me parece correcto. Fabuloso. Pero bueno. Pero bueno, otra vez, también está este tema, que es algo que a mí me pareció muy interesante al averiguar sobre el tema de franquicias y tal, mirando también franquicias que a mí me gustan, como la ya mencionada hasta el hartazgo por mi parte, Nier, jaja, o Resident Evil. Te juro que cada vez que escuchaba un podcast, porque los he tenido que editar, y cada vez que los escucho en todos los podcasts, entra Nier o Resident Evil, tipo, sin fallo. Que sirven para todo. Luego soy yo con Ricardo III. Mi religión. Acá se comparten las religiones de todo, no se discrimina. Hay titanes. Hay titanes. Pero una cosa que me llamó mucho la atención es que cuando una franquicia se vuelve pero muy trending, tipo muy como marcada para el momento, tipo como que hace mucha tendencia, suelen salir como copias del formato original. Yo voy a poner el ejemplo más cercano que yo tengo, por ejemplo, es justamente Resident Evil, que cuando salió el primer Resident Evil salieron un montón de clones en el formato del videojuego que salió, justamente para como un poco también copiarse del trending. El ejemplo más obvio que muchos van a conocer probablemente es el de Silent Hill. Silent Hill literalmente empieza como un intento de la empresa de Konami, el de crear un videojuego a los Resident Evil para también atraer público. Y de ahí se creó otro monstruo que es Silent Hill, por ejemplo. Jaja, saludos. No sé si alguno también tendrá un ejemplo de ese estilo. Yo no tengo un ejemplo de algo tan parecido, pero voy a traer a colación a una integrante de este podcast, a Evangelina Jolie, a nuestra querida Ev. Recuerdo que en una charla ella había dicho que una de sus profesoras le había tirado la mítica frase que la marcó de por vida de "nada es nuevo bajo el sol", dijo ella.
Y es que lo traigo a colación porque es que me parece cierto, realmente nada es nuevo, todos los conceptos y demás que hayan visto, nada es realmente original de algún lado. El tema es la base, cómo la presentan. El giro de tuerca que le dan a esas presentaciones es lo que la hace única e indistinguible. Como, como algo de zombies inspirado en Resident Evil se convirtió en una saga mítica como Silent Hill, porque dieron un giro totalmente a la temática. Y me parece re genial. Pues Silent Hill también es como que tuvo ese tema, por ejemplo, de que de los clones o sea, de los como los derivados del que dio como el primer pasito, en este caso fue Resident Evil, es el que se supo construir una identidad propia. Porque por lo menos en el ámbito ese del videojuego, el problema que tienen los clones de un videojuego mayormente con ese formato es que a la larga no terminan como de consolidar una identidad propia, porque literalmente empiezan como un intento de plagio entre comillas, no es plagio literal, pero empieza por el estilo. Bueno, de que en un esfuerzo de ser diferente terminan como que creando, por ejemplo, tenés el primer juego que es un Resident Evil y después tenés el segundo juego que capaz es, por ejemplo, un juego de tiros y de acción, tipo nada que ver con el primero, y es como que tienen esa discordancia de como que no tienen una identidad. Ese es un ejemplo, por ejemplo, eso es como lo que vi mucho de cuando investigué de estas cosas de clones de Resident Evil y cosas por el estilo, que está muy interesante, como es un auge, son un montón de clones de ese juego. Pero es normal, es decir, cuando hay un auge de estos, es obvio que van a salir muchos clones. Y va a pasar como todo, cuando hay una gran cantidad de clones, va a haber los que los han hecho rápido y corriendo y que no tienen ningún tipo de futuro, básicamente. Tienen a lo mejor el momento que llama la atención, pero eso es lo que tú dices, no tienen una identidad como tal. Y luego están los que en verdad a lo mejor en parte eran copia, en parte a lo mejor pasa que ya los tenían pensados y todo esto, y que les cuadró de la desgracia de que antes salió Resident Evil, por poner un ejemplo, y fue en plan, bueno, pues ahora va a parecer que somos una copia, pero es que yo quiero sacar este juego ya. Bueno, no nos vamos muy lejos, también está el ejemplo más obvio, que es todos los juegos que salieron copiando un poco el formato, o sea, imitando el formato de Genshin Impact. El ejemplo que más tenemos es uno que mencionamos hace no mucho, que es Tower of Fantasy. Y Tower of Fantasy, de hecho, es muy similar a Genshin Impact en formato. Solamente que la vuelta de tuerca es que es un MMO, por ejemplo. Es un MMO gratuito. Bueno, pero si seguís retrocediendo en el tema, antes de Genshin Impact estaba Zelda, Breath of the Wild, obviamente, sí, es que no me quería meter en ese tema porque después te salta lo fanático de Genshin a la yugular de que no. Sí, igualmente yo sí me quiero meter en este tema porque le estuve mirando, yo no me metí tanto en una franquicia como tal, pero sí me generó mucha curiosidad por qué llegamos a los conceptos que tenemos hoy en día sobre la alta fantasía. Entonces me puse a investigar y vi que hay temas que son muy geniales, como libros como La canción de Fuego y Hielo, que... Game of Thrones. ¿Sí? Game of Thrones, básicamente. Jorge Martín, un grande. Jorge Martín. Sí. George R.R. Martin, Canción de Hielo y Fuego. Pero después también me puse a mirar, bueno, ahí tenemos como un exponente de fantasía, dragones, bla, 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 pum, pum, pum. Pero está la JK también, la Rowling, esta que hizo niños con varitas que disparaban magia. Tenemos el concepto de magos. Me puse a mirar, wow, ¿y esto de acá de dónde habrá salido? Y después me puse a mirar y llegué a la conclusión, bueno, D&D, Dungeons and Dragons, que esto después como dio como muchas clases y demás para que la gente creara su propia fantasía y tal. Y me puse a mirar, ¿pero qué había antes de Dungeons and Dragons con todos estos conceptos de fantasía? Y llegué a Tolkien, el señor este que fue el creador ¿Del Señor de los Anillos? Los libros del Señor de los Anillos, de los Hobbits y demás. Y me puse a mirar, ¿y qué carajo, cómo llegó Tolkien a esto? Porque para la época no había muchas cosas. Y el man Tolkien, me puse a investigar un poco sobre quién era, y vi que era un lingüista, un hombre que le encantaba mucho los idiomas, que desde muy chiquito estaba aprendiendo con los idiomas, que sabía latín, francés, alemán, griego, inglés, bla, bla, bla. Y de ahí como que le gustaba crear sus propios idiomas, y que de ahí a todos los libros y demás que hizo, fue metiendo idiomas nuevos y demás. Y que él, para todo lo que hizo, utilizó como exponente de representación mitologías, dioses, religiones nórdicas, no sé, como de todo un poco, sacó cosas hebreas, árabes, bla, 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 y de todo eso hizo un menjunje, lo transformó todo y fue como conocemos hoy las razas de fantasía, como son los elfos, los enanitos, las hadas, todo eso. Y me pareció re interesante que todo haya nacido de vuelta de nada nuevo bajo el sol,
Todo siempre existió, pero le dieron como presentaciones tan distintas y variadas que terminó en lo que es hoy en día. En una Paimon voladora que está diciendo ahí cositas. En Shirley, ay, me cago en Shirley. Sí. Otra vez, me cago en Shirley. Es que, a ver, esto también... no hay nada nuevo bajo el sol, eso es cierto. Es decir, todo se basa en la interpretación que le das. Y ya desde los mitos son puras interpretaciones de la realidad. Ajá. Vamos a ver, o sea, es que todos los seres que has comentado, al fin y al cabo, yo los he estudiado en cómo los interpretaban los ingleses. Las hadas eran demonios. Los elfos son hadas con los ingleses estos. Y este tipo de cosas. Tolkien le ha dado una vuelta, ha hecho los elfos de una manera bastante distinta a como estaba en la mitología, y luego se han ido cambiando de ahí en adelante. Y han aparecido en 1001 franquicias y bueno, la vida. Ujú. También está bueno ver como estos casos que son como más alejanos a la realidad de hoy en día, cómo cada uno tenía en estos temas, hacía una crítica social, porque por ejemplo lo de Tolkien fue en pleno auge de la revolución industrial. Entonces él, con el tema de los elfitos y demás, quería dar a relucir con estas clases que estaban más apegadas a la naturaleza, el tema de que de cómo estaban destruyendo todos los humanos y demás, como las otras razas eran como mucho más atrevidas. Él relataba en sus escritos que estas especies que vivían más en los bosquecitos eran una contraposición a que podían vivir en armonía y demás junto a la naturaleza, que estaban como que más conectados y demás. En cambio, la gente que estaba más metida en la sociedad, en las tecnologías y todo este tipo de cosas, era más propensa a la depravación de muchos aspectos. Y me parece re curioso cómo esto fue, no sé, lo veo como re pegado de la realidad. Siento que alguien que hoy en día lo tenés como viviendo en el bosquecito o más alejado de tantos factores tecnológicos y demás, no tiene ni la mitad de ansiedad que tenemos una persona hoy en día con tantos sobreestímulos. Me parece increíble. Es que es bastante alborotadora la vida en una ciudad, irónicamente. O sea, alejarte de lo que es la vida diaria en un pueblo o una ciudad es como que te desestresás bastante, irónicamente. A ver, todo tiene sus pros y sus contras al fin y al cabo. Porque, a ver... La vida. Es que literalmente, o sea, puedes vivir totalmente alejado, irte al extremo más absoluto de vivir alejado de la sociedad, que al final va a ser un problema porque los seres humanos necesitamos vivir en sociedad. Sí, es que posta el estar en solitario, incluso sin estar encerrado en cuatro paredes, sería peor, ¿no? Incluso te trae muchos daños a nivel mental. Tipo, necesitas interacción con otros de tu misma especie. Sí. Pero Claro. es que esos son todos los animales, de algún modo. O sea, no es solo por ser humanos, tal. No, cualquier animal. Todos los animales, excepto 4 ahí contados que son unos asociales perdidos. Y tampoco tanto. A ver, somos monos sin pelo, gente, o sea, media pila. Necesitamos estar con otros monos sin pelo. Ya, pero luego también nos agobiamos cuando hay muchos monos sin pelo cerca. Malditos En fin, monos cosas. sin pelo en la vida pública. Pero bueno, yo lo quiero decir. Dan ha comentado que los elfos son, de algún modo, como una... No me va a salir la palabra ahora. ¡Qué rabia! Vos podés, Anita, vos podés. Tú puedes. No puedo. Bueno, que son una crítica, de algún modo. Y que se hicieron como para enviar un mensaje. ¿Sabes otra figura, otra que es esta sí que es franquicia, que se usó para enviar tremendo mensaje? Cuéntame. James Bond. Arre. James Bond. Sí. Os cuento el panorama. James Bond, ya para empezar con el tema de una figura que se hace popular no a través de su medio original, sino a través de adaptaciones. James Bond se creó en 1953 por Ian Fleming a través de libros. James Bond es una figura de libro que se creó en su momento porque estaba la Guerra Fría, lo que es Reino Unido estaba en la puta mierda, había perdido todo el prestigio y tenía
como que se había caído mucho el espíritu en general de la gente. Entonces el señor dijo, a ver, voy a crear un icono de lo que es un... Me está saliendo estadounidense, no es estadounidense, qué rabia. ¿Cómo es? Británico. Británico, gracias. De nada. De lo que es un británico de bien, que lo puso como un señor que bebe té, pero también se fuma como 600 cigarrillos, que es un sex symbol que atrae a todas las mujeres y que hace, bueno, en fin, cosas. Y ese era el objetivo del señor, que se convirtiera en un icono británico para restablecer todo el orgullo de Reino Unido y luchar contra Rusia y la Guerra Fría y el comunismo y toda la mierda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que James Bond se hizo popular con las películas. O sea, le sacaron cómics, le sacaron videojuegos, lo que quieras. James Bond con los libros sí que tuvo mucha popularidad, que se escribieron muchos libros, hubo mucha gente que escribió cosas de James Bond que no era ni Ian Fleming, pero Ian Fleming les dio toda la libertad del mundo para que hicieran lo que quisieran. Pero a nosotros nos llegó en el formato de los 6 actores que hubo hasta ahora de James Bond. La futura actriz próximamente. Sí, lo cual es muy curioso porque los franquicias, para que sigan adelante, muchas veces lo que necesitan es renovarse y adaptarse a las situaciones actuales. Por eso nos encontramos con, por ejemplo, Pokémon. Te encuentras, por ejemplo, Pokémon es la franquicia por excelencia que gana más pasta que Dios la Virgen, ¿vale? Dios mío, levantan la plata en pala, hijos de puto. Transformers. Transformers es otra franquicia que levanta la plata en pala, ¿eh? Esa es otro es que los robots y cosas. Yo sigo sin entender nada de los Transformers, te lo juro. Me he visto películas y en plan, no sé qué está pasando aquí. Pero bueno. Pokémon se va adaptando a las distintas plataformas, pero además de las plataformas va cambiando cosas. O sea, en los últimos juegos tienen cero que ver con los juegos del inicio. Creo que esto lo comentamos anteriormente. No me acuerdo ahora, pero eso es verdad. Porque de hecho justamente también se hace desde un punto de vista comercial a veces, porque justamente capaz la fórmula que se viene haciendo no está teniendo tanto auge. Por ejemplo, el ejemplo que se me viene a mí a la mente es creo que con Resident Evil, por ejemplo, en el cuarto juego literalmente cambia toda la fórmula, deja de ser un juego de survival horror porque ya estaban teniendo como estaban empezando a decaer y Resident Evil pegó el salto de tiburón y se pasó de repente a un shooter de acción con un poco de terror. O sea, pasó a ser otra cosa, otra cámara, otro estilo de juego, es otra cosa y se reinventó como franquicia de videojuegos. Y también lo mismo pasa esto de que las franquicias suelen tener también una fórmula para vender y para llegar a un público masivo. En el caso de Transformers es porque la franquicia también vende muchos juguetes, por ejemplo. Son franquicias que se centran en vender juguetes y tenés gente que te colecciona y te venden. O sea, Transformers tiene esto de que te puede vender un juguete de coleccionista, no sé, no me sale el nombre, un Autobot de $1.200, pero también le puede vender a un nene de 6 años, le puede vender un juguetito de $2, por ejemplo. O sea, es el approach que tiene, que lo hace tan grande y lo hace tan monstruo. Pokémon es un poco lo mismo también, pero también un poco influenciado por el factor nostalgia, porque es como que Pokémon está siempre, o sea, Pokémon está desde la época de mi hermano, y mi hermano ya tenía como casi 30 años. Sí, bueno, igualmente lo que tienen estas franquicias es que renuevan el público constantemente. Entonces, el público todo el tiempo quiere cosas de esa generación en concreto. Yo, por ejemplo, a mí Pokémon no me atrapó en la primera generación. La primera generación a mí, fuck it. Pero la cuarta generación fue la con la que yo me crié. Entonces yo tengo nostalgia de esa generación, me gustan las cosas de esa generación. También entiendo que hay nenes, el chimecho, entiendo que hay nenes que ahora se emprendan a la generación octava, la novena, la 14ª, quinta, séptima, y quieran contenido de esa generación en concreto. Y nada. Respecto al merchandising, sí, hay un montón de franquicias que venden por todos lados y es abrumadora. Ya no solamente por eso, sino porque también te venden como libros de contenido. ¿Cómo fue que creamos este coso? ¿De dónde surgieron nuestras ideas? ¿Cómo fue Harry Potter, por ejemplo? Vende un montón de libros de cómo fue que diseñaron todo, cómo es algo
cómo fue que se creó la historia, el contexto, el ambiente, Sí, que cómo van ahí los te cuentan un lugares. poco la vivencia personal de la autora de J.K. Rowling, que mucho Sí. es también un poco de catarsis de la vida personal de ella, lo que la hace me parece a veces incluso mucho más fructífera y tal. Que a Es mí me como pasó, que- por ejemplo, con Resident Evil, con la historia de desarrollo del juego. Ujú. Me interesa mucho esa Es parte. porque te vinculás en otro nivel también, como que te sentís más cercano a la creación de la saga. Es todo un tema. De hecho, justo hablando del tema de James Bond, que sacó Anita, ¿ustedes sabían que de hecho James Bond tiene una fórmula para las películas? La fórmula Bond. Fórmula ¿Eh? Bond. La fórmula A ver. Bond. O sea, básicamente es esta fórmula mayormente es una que se trata de imitar incluso en otros formatos. Por eso también, si tenemos en cuenta, muchas películas son muy parecidas. Tenés Ujú. al agente James Bond, el ex capitán, en este caso sería el ex capitán de fragata de la Marina Inglesa, y estaba tipo todo así, el fuckboy, básicamente. Después tenés, Ujú, por otro totalmente. lado, el supervillano, el malo de turno, que es el antagonista Ujú. principal de la película. Las chicas Bond, que son dos algunas veces, una buena y una mala, la femme fatal Ujú. y la otra que es el objeto de rescate. Los autos, otro muy tema. Los Sí, inventos eso es súper importante. los inventos Ujú. o los gadgets, tipo las cosas de espía en el caso de él, los personajitos secundarios y sobre todo también los paisajes paradisíacos y exóticos. Y todo se combina en un cierto orden, la banda sonora, y bueno, acá hay 20.000 frases más. Y sobre todo las frases también, tipo la frase de James Bond y cosas por el estilo. Bueno, Y muchos es que- puntos de esto los siguen otras películas. Por ejemplo, Ujú. El Transportador es un boludo que literalmente tiene que salvar a una piba de un supervillano, por ejemplo, y así, Rápidos y Furiosos, creo que también en un momento medio así parecida, que tienen que salvar a Letty, creo, me acuerdo. Y los autos, bueno, los autos ni hablemos, tipo, en esa franquicia los autos son lo principal, creo, en todo caso. Sí. Es que está la frase esta, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Vos ya conocés esta fórmula, entonces te sentís como que más cómodo volviendo a ver algo que ya por ahí como no te va a dar el mismo nivel de impacto, pero lo estás recreando con otras cosas. Yo estoy pensando ahora en Pokémon de vuelta. Pokémon tiene la misma fórmula en todas las sagas. Tipo, las mismas canciones, la misma música representativa, porque ya se vuelven algo característico de cada franquicia, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora vengo y pienso en Digimon, yo pienso en la música esta del Digi cuando sale, que evoluciona, no sé qué, porque es algo característico del coso Ay, este. me acordé de la canción de la Digievolución de Agumon, versión portuguesa. Qué recurso. No Yo sé, con pero Digimon solo pienso en el opening en español España. Es una fantasía. Ay, nunca lo escuché, por Dios. No, Dios mío, es mi canción de borracha. En fin. Canción de borracho. hay que hacer un podcast borrachos algún día. Ay, no, No. por Dios. Ay, no. ¿Vos querés que nos ponen, por Dios? No me quiero imaginar cómo vamos a hacer todos en pedo. Estaría interesante. Igual sí. Por mi parte se convierte en karaoke, lo siento mucho. Karaoke malo. Me muero. En fin. Bueno, podcast de karaoke. No, por favor, que Ah, no, para eso que venga gente que cante bien. Segmento de Ana Ebria. Tenemos un nuevo segmento para el podcast. Pero, por ejemplo, con el tema, volviendo al tema de Pokémon, es que también está un poco ese mindset de que, ¿para qué vas a cambiar también justamente algo de que ya funciona? Es como, ¿para qué? O sea, es un riesgo, que también es un poco triste, porque con ese mindset de que ¿para qué vas a cambiar algo que funciona? Como en el caso de James Bond, para que ahí hacen las películas que imitan la fórmula. Y capaz en ese medio también hay gente que quiere intentar hacer algo nuevo y no se le da la oportunidad porque justamente es como muy risky. Últimamente también está pasando esto de que las empresas o en general publishers de videojuegos, de películas, de libros no se quieren arriesgar con una nueva fórmula, una nueva IP que se vaya del molde, porque es mucho riesgo, es dinero invertido que se puede perder. Y es bastante triste a veces, porque por ejemplo, o sea, yo sé que nombro mucho a Nier, pero Nier es un ejemplo de que literalmente se consigue con un esfuerzo enorme porque al tipo a Yokotaro no le daban bola. O sea, Yokotaro eran juegos medio pelo que tenían un presupuesto de mierda y se nota mucho cuando ves los juegos del tipo, porque no le daban bola porque era como muy risky darle coso hasta que se lo dieron en Nier Automata y el tipo pegó ahí con Nier Automata. Y por eso también tenés Nier Automata hasta en la sopa y tenés cosas como que Genshin Impact se agarra cositas de Nier también. Te voy a meter con Genshin Impact. Es que, ay, Igualmente,
todos los juegos agarran cosas de todos los juegos. Porque cuando estás investigando, por ejemplo, ¿de dónde sale la barrita de vida de Nier? O la barrita de maná, o de dónde sale que cargan una ulti. Todas esas cosas son cosas creadas cada vez de formato. Vuelvo al magistral Tolkien. Tolkien sentó un montón de bases que después la gente que creó D&D las agarró y las adaptó. Pero que Tolkien representaba mejor una historia fantasiosa que se centraba más en la trama y demás, D&D se centra más en los sistemas que hacen posible esas tramas. Si vos te pones a analizar, el mago conoce 3 hechizos, nomás es un mago de nivel 1, el magnífico Gandalf, no sé qué en escala de D&D. Y conforme D&D fue trascendiendo, fue que se crearon otros juegos franquicias, que se crearon otros jueguitos de mesa, como puede ser el Pathfinder, que agarró un montón de cosas del D&D y las mezcló en su propio juego tablón de mesa, que a futuro se transformaría en Pathfinder, el videojuego que es un juego literalmente D&D, pero juego de computadora, que ves al personajito como si te ves el tablero y vas a bla bla bla. Increíble. Después ves también otras cositas como puede ser los Action RPG, que también mezclan un montón de cosas de D&D de vuelta. D&D te dijo, existe una barra de vida para tu personaje. Que si se toma de base mucho. Existe una barra de maná, que si pum, pum. Entonces todos los juegos que conocemos hoy en día agarraron ese sistema y lo transformaron únicamente en todas las franquicias. La transformaron, agarraron esa adaptación, ese concepto y lo adaptaron a su propio sistema. Entonces, decir que esto se está copiando de aquello... Sí, copiar no sería la palabra indicada, ¿no? Obviamente, es lo primero que se me ocurrió en mi caso, ¿no? No, entiendo, pero de vuelta, siento que todos tienen orígenes muy similares. Pasa que está esa delgada línea también de lo que es, por ejemplo, en este caso es más como inspiración o tomar base y hacer tu propia cosa, que por ejemplo, no sé, agarrar directamente, no sé, por ejemplo, vamos por un ejemplo, yo estoy haciendo un juego de RPG y literalmente te necesito poner un soundtrack que sea el tema del menú de inicio y hay 2 approach, o me tomo como bases los soundtracks de cosas que sean similares a lo que estoy creando, o directamente agarro la misma pieza de un videojuego y literalmente le cambio un poco el tono para que suene diferente y la inserto en el juego y digo, jaja, esto es mío, no robar. Que no se note que le estoy tirando una indirecta a Genshin. Te estoy viendo. ¿No lo sabían eso? No, es que eso me ha dado curiosidad porque eso también pasa mucho en el K-pop, de que hay muchas canciones y tal que tienen sample de otras canciones que ya existen y las escuchas y sabes de sobra que es de esa otra canción o te suena de que es esa otra canción, pero ellos tienen derecho a usarla porque han pagado por ello. Entonces ahora tengo curiosidad de si a lo mejor Genshin ha pagado para tener ese sample de Nier. No, de Nier no es. En este caso es de Final Fantasy. Es el tema de apertura de Final Fantasy. Literal es la misma canción, pero con... Puede ser. Como que tiene es un instrumento distinto, no sé si es como que le bajaron un poco el tono, es una cosa, tipo tiene una edición, un sabor de edición. Pero eso puede ser que simplemente que hayan pagado por el sample y que lo hayan editado. Eso si lo han pagado. Ahí cagamos, ¿no? Obviamente. Por eso, si lo pagaron, cagaron. Ahí no se puede hacer nada, pero tipo, a mí me interesa tipo saber esas cosas, es como, uy, loco, ¿qué pasó acá? Tipo, ¿qué pasó? Lo que te interesa es saber el bardo. Dilo. El bardo, ¿qué hay detrás? ¿Cuántos putiazos han caído detrás de cámaras y nosotros solo nos hemos enterado por franquicias? Es interesante ver un poco a veces qué bardo se arma en la historia detrás de un producto. Es que, a mí por lo menos me interesa, no por un punto de vista hay polémica, sino porque es interesante ver, capaz vos lo tenés pintado todo de color de rosa, el desarrollo de algo, y te parece repiola, y después ves y capaz tuvo 20.000 quilombos. Tipo, a mí me pasó con Resident Evil, que era como, ¡ay, qué buen juego, piola! Y de repente ves el historial de creación del juego y literalmente terminaban un juego y a la semana estaban haciendo como 4 proyectos diferentes. Porque el primer juego pegó como bomba y fue como, bueno, a hacer cosas de Resident Evil y tenías. Un grupo estaba haciendo la secuela, otro grupo un spin-off. Otro grupo, un port del Resident Evil para Dreamcast. Era como estaban haciendo 20.000 cosas en menos de 5 minutos. Es un quilombo. Pero es interesante verlo. Y tal. A mí me interesa mucho esa parte. Tipo, la parte del como development hell se le dice. Como el infierno del desarrollo. ¿Sabes quién es también, Fran? BioWare. No sé si te das cuenta de quién es. BioWare, ¿no es lo de Mass Effect? Es el estudio más importante de desarrollo de RPG del oeste.
los productores que hicieron Neverwinter Nights, Mass Effect, Dragon Age, Hidden Bueno, Empire, BioWare Star tuvo Wars. quilombos porque originalmente querían hacer... Porque BioWare yo sé quilombos por el tema de incluir orientaciones sexuales en personajes en Mass Effect. Porque Mass Effect, de hecho, una de las cosas que tenía de interesante era que era uno de los pocos juegos RPG muy revolucionario para la época en incluir parejas LGBT. Empezó en el 1 porque había una pareja lesbiana y con la posibilidad de tener una relación romántica con la Asari, la compañera Asari, que es la alien esta azul, Liara. Y Liara era bisexual, podías tener relación con el Shepard hombre como la mujer. Y ahí empezó por ahí. Yo me acuerdo que vi Bardo porque en el segundo juego está el personaje este que es Jack. Que Jack es una chica de que le hicieron experimentos y es una super biótica, así toda repijuda, tipo como si usara la fuerza Jedi, como la versión de la fuerza Jedi de Mass Effect. Es la biótica en ese juego. Y ella originalmente iba a ser pansexual. O sea que básicamente ella le daba absolutamente todo. ¿Qué pasa? Por cuestiones de bajadas de línea y mucho bardo, un poco lo que le pasaba también a League of Legends en ese entonces con el caso de Diana y Leona, de que no las pudieron hacer lesbianas por los mandamases de más allá, de más arriba, a Jack la terminaron haciendo hetero. Y de hecho me da bronca, porque la tipa grita que le da a todo. Hasta en su personalidad lo grita. Es como, le doy a todo, me chupa un huevo. Y es como, qué bronca. A mí me da bronca ver esas cosas. Pero es interesante. Es interesante ver cómo cambian los tiempos. Porque de hecho también, si una cosa que averigüé, por ejemplo, es que en Mass Effect ellos graban las interacciones de todos los personajes. Así que técnicamente todos los personajes le podían dar a todo. Vos con Shepard, hombre o mujer, le podías dar a todo. Técnicamente. Y es como, a la mierda, ¿por qué no? ¿Por qué no se pudo? Es como, ¿qué carajo pasó ahí? ¿Por qué no puedo tener mi romance con este alien siendo un Shepard hombre, pero sí como una mina? Quiero saber, maldita sea. Porque ricos y poderosos. ¿Por qué no puedo ser Monsterfucker? ¡No! ¿Por qué para ser Monsterfucker tengo que ser mujer, pero no hombre? Maldita sea, tío. Ofendidísimo, Ay, loco. Señores Masterfuckers. Momento frustración de un Masterfucker momento. Sí. Loco. Ay, yo iba a enlazar con algo, pero se me acaba de ir durísimo de la existencia. No sé, yo quería enlazar con Barbie, pero no sé por qué. ¿Con quién? ¿Con Barbie. ¿Con Barbie? Con Barbie. Ah, con Barney. Yo también. No, Barbie, las Barbies, joder, las muñecas. Sí, bueno, de hecho es muy curioso porque viste que Barbie tiene como su propio lore interno dentro de todas las películas. Como que te dan a entender que Barbie es una actriz y todas las películas que ella está haciendo son grabadas, salvo dos películas donde se ve ella, la vida diaria de ella, y te dice, ay sí, recién vuelvo del set de grabación de Las Princesas, no sé qué, y fue re cansado, bla, bla, bla. Y te dan a entender que es como que Barbie es una persona que hace películas y las graba y las filma y no sé, me parece loquísimo. Hija de puta, tipo, tremendas películas tenía. Barbie Ferita. Me encanta. Que a ver, esto viene de que menciona Barbie porque ahora no están todas, pero muchas películas de Barbie están disponibles en Netflix. O sea que Sí. la que no está creo que es la de las, no sé cómo era, 12, Barbie las 12, Justo, no sé qué. es justo esa y las 12 bailarinas, sí. Van Vale, a porque- en tu traducción. Yo la que quiero ver es la de El diario de Barbie. La que es tipo Mean Girls versión Barbie. Y es como, ay, por favor, necesito ver eso. Ese recurso. Es como es una versión diluida con cloro de Barbie hay, what the fuck. Acabo de hacer una rápida búsqueda en Netflix y hay como 50 películas de Barbie. Sí. Qué locura. Barbie es una franquicia ya sola. Barbie empezó con las muñecas, siguió con las películas. Tiene la webserie esta que estaba en YouTube. Dreamhouse que, Party. En lugar de iCarly era iBarbie. No me acuerdo, yo no me sé los nombres, lo juro. Yo me acuerdo de ver a una Barbie adolescente contando cosas que eran muy relatable con la época en la que estamos ahora mismo. Y todo esto, o sea, Barbie es una franquicia por sí sola, como Hello Kitty, por ejemplo, otro que es franquicia por sí sola, que empezó como anime, que yo me quedé, bueno, como anime no estoy segura, pero que tuvo anime, No, y yo me quedé cuenta loca. como anime eso. Sí. Sí, es que básicamente Hello Kitty es o más bien los personajes de Onryo, la empresa esa de Hello Kitty, obviamente siendo Hello Kitty la cara de la empresa, como lo es Barbie en el caso de
jaja Barbie. Tipo, es otro es el monstruo japonés, literal. Porque esos personajes están en stickers, están en cartucheras, en Hello bolsitos, Kitty en pins. tiene un parque temático. Sí. Para sí sola. Chicos, Hello Kitty Loco. hizo colaboración con un juego de Nier, con Sino Alice. O sea, literal, yo vi la colaboración y decía, Onryo por Sino Alice. Y es como, ¿cómo mierdas una cosa tan cute está en un juego tan turbio y tétrico como es Sino Alice? No lo entiendo. Yo no juzgo a Hello Kitty. O sea, Hello Kitty lleva sacando juegos desde que salió la NES, en el 1992. Dios. Hello Kitty Online. Cabrón, ¿qué es este MMORPG? No, me muero. ¡Loco! Hay que jugarlo. El Club Penguin japonés, Hello Kitty Online. Es que es no me jodas. Es buenísimo. Bueno, ¡Qué ídola! ahí tiene gacha también, Dios mío, qué... Sí. Los gachapones Es que- allá también están en face to face porque están las maquinitas con las bolitas con los Sí. muñecos. No, Sanrio creo que es la empresa. Bueno, no sé, es la empresa de Hello Kitty. Pero por No, ejemplo, sí, mira. Barbie también es una franquicia que supo reinventarse, carajo. Sí. No sé hablar. Sobre todo en el ámbito de un poco más en el apartado de inclusión, porque si se dan cuenta, las muñecas poco a poco empezaron a abandonar un poco los estereotipos de belleza hasta cierto punto y empezaron, por ejemplo, lo más básica, es adoptar diferentes estilos de cuerpo, para empezar. O sea, esa creo que es como el primer approach, hasta Sí. cierto punto. Sí, tipo Barbie, de hecho, justamente también incluir otros colores de piel. Jaja, tipo, ese es el otro más obvio ejemplo. Es que posta, si te fijas cómo eran las primeras Barbies y las profesiones y toda la bola versus lo que hay ahora, es que la diferencia es muy notoria, ¿eh? Incluso en el cuerpo. Onda, Barbie era delgadísima a comparación. O sea, si ahora capaz la Barbie rubia ya es muy delgada, la anterior era peor, ¿eh? La anterior era mucho Mirá. peor. Me puse a mirar Este- Barbie inclusiva, me pareció una Barbie en silla de ruedas. Pero es exactamente una Barbie tipo, Sí. la carajo? inclusividad que entiendo que sea para algunos colectivos sigue siendo, me dan el mismo cuerpo hegemónico igual. No, por más de que le cambien el color de piel y el color de pelo y tenga un estilo diferente, sigue siendo el mismo concepto de Barbie. No, entiendo la inclusión, pero no la veo tan... Sos consciente que literalmente entre todas esas muñecas, cada una tiene un cuerpo distinto, ¿verdad? Ajeno a si está en silla de ruedas o no. O un sea, cuerpo distinto, increíblemente hegemónico. ni tanto, creo yo, pero bueno. Sí, vos decís que no son hegemónicos estos cuerpos. Literalmente hay una que está delgada, una que está más curvy, una que literalmente no tiene cintura, una más alta, una más baja. O sea, hay una diferencia de cuerpos ahí. Obviamente no espero que me pongan 120 tipos de cuerpos distintos, pero obviamente, reitero, comparándola con las Barbies viejas, que literalmente eran delgada as fuck, una delgadez irreal. Eran todas blanca y rubia, y todas eran cocineras o profesiones de mujer, entre muchas comillas. Si la comparás, es un salto de reinvención enorme, adaptarse a la época. Obviamente si lo comparamos con otros casos, como puede ser capaz Bratz o las Monster High, obviamente es diferente porque las Bratz y las Monster High se crearon en la época actual nuestra, o sea, ya vienen como de base con los conceptos de belleza o inclusión que se tienen ahora. No es que se tuvieron que readaptar porque ya nacieron así. Por eso es como, no sé, creo que no es un punto muy de comparar las cosas de muñecas, pero, o sea, no va al caso. Lo que yo me refería era como que, o sea, en el caso de Barbie se reinventaron en el caso de incluir muñecas con diferentes tipos de cuerpo, diferentes tipos de piel, diferentes profesiones, discapacidades, o sea, estar en silla de ruedas, tiene un prostético en una pierna, y tal, cosas así. O por ejemplo, el Ken tiene decoloración en la piel, por ejemplo, que eso es muy raro. Y también hay Barbie. Y también hay Barbie con decoloración de la piel. Así, no la veo la Barbie. O va, no sé si está. Sí, sí. No creo que no está en este coso de imágenes. Pero por No, ejemplo. es que yo estoy mirando, pero está. Por ejemplo, esas cosas es raro verlo a veces en muñecas. O sea, la verdad que son cosas que si lo comparás como cómo empezó versus a cómo es ahora, es lo mismo que pasa un poco también con Disney, que Disney era súper racista. Sigue siéndolo, pero no a comparación como antes. Es como compararlo como es antes, es como es todo un tema. Obviamente no con una cuestión de mira qué racista que era tal cosa, o mira qué sexista y qué hegemónica era Barbie, sino porque es una cuestión de época. Es una cuestión de ver los cambios generacionales y cómo va cambiando el approach al público. Y no sé, pues se me hace interesante hasta cierto punto. Hasta cierto punto no, se me hace interesante, sinceramente.
la verdad. Es que Yo poniéndola con- sobre la mesa, todas estas empresas, todas estas que inician como bla, 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 la primera generación de todas estas cosas que conocemos hoy en día, todas tenían unos rasgos de mierda, porque eran todos racistas, xenófobos, bla, 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 de los creadores, quiero decir. Y lentamente han tenido que renovar la imagen al público para llegar a otros sectores que no, aunque quizás no piensen eso los creadores, tienen que sí verse en la obligación de hacer X y cosas para que no le funen. No sé, me parece. Para no perder ventas y tal, pero eso Sí. pasa en general con todos, incluso debe Sí. pasar hasta incluso con Pokémon. Mirá, Pokémon tenía literalmente un Pokémon que era un estereotipo ultra mega racista, ¿no se acuerdan de Jeans? El Ujú. Pokémon ese que era literalmente la parodia era literalmente una parodia racista de una persona de color, que ese Pokémon no volvió a aparecer nunca más en ningún lado, desapareció hasta de la Pokédex, me parece. O no sé si le hicieron ¿Cuál? Jinx. Jinx, creo que Jinx. es. Pero que Si no no me lo acuerdo conoces, Ana, si no lo conoces, es una señal de que hicieron bien su trabajo. Literal, Ana. Posta, tipo, si no la conoces. O no lo conoces, no. No, es que me suena mucho, pero no estoy acordando. No me está abriendo imagen. Ah, ya sé cuál Creo que es. hasta incluso tenía no tenía maracas, incluso, de hecho. O sea, era todavía más estereotipo. Ni idea. Pero posta, es un Pokémon que creo que lo vi una vez y no lo volví a ver jamás. Así que, tipo. Bueno, a ver, no sé qué lados. decirte teniendo en cuenta que si es Jinx, Jinx, tiene versión Mega. Arre. Me estás jodiendo. Te lo juro por mi vida. Acá volvemos igualmente al tema de reinventarse. De que vos antes. Mm. Sí, lo estoy mirando la versión Mega, que. Ay, Bueno. a ver, pará. No cambia yo nada, le dan cuatro cosas. nunca la Sigue vi. siendo Jinx. Ay, me Eh, muero. Hablando sobre el tema de reinventarse, que podía llegar a ser arriesgado para X empresas, mira Pokémon, que sacó la versión Max, no sé cómo carajo sea. Sacó después los movimientos Z, X, bla. Como que siempre ha hecho como, nunca un gran avance, pero sí como pequeñas cositas que han metido en cada juego nuevo para ver cómo les acepta el público, para saber si son permanentes o no. Y la mayoría las quitan porque reciben una cantidad de críticas absurda. Y porque son una mierda, loco. Mirá, acá tenemos un ejemplo. Que no me jodas. También Ay, tenemos Más que cutres sacan, la loco. gente de Pokémon es increíblemente explotada y no les da el tiempo ni el dinero para hacer las cosas. Claro. Mm. Es que ese es el problema. Probablemente si les dan el tiempo hagan cosas decentes, pero es que, hijos míos. Es que No eso les pasa da la con vida. todo. Es que eso pasa con todo cuando intentás hacer en una o sea, agarrar lo que es el nombre o la licencia de una franquicia y hacer cualquier cosa. Como por ejemplo, la serie de Resident Evil de Netflix, que no tiene nada que ver con Resident Evil. No voy a callarme ahora porque si no este podcast va a durar 3 horas y media. Así que, en fin. Que créanme que de ejemplos de cosas de mierda hechas así nomás cutres para agarrarse de los trendings, la sé de primera mano. ¡Ah! Y con las películas, ¿no? ¿Qué onda? Las películas, a ver, es que son otro tema. Obviamente hablando de las películas del señor Anderson, no la película que salió hace poco, que esa es otra basofia más. Uh-huh. Las películas de Anderson son más porque hacen un poco lo que es básicamente como, jaja, mira, te meto al personaje este en una como referencia. O sea, es como que agarra cosas de los juegos, pero como que sin el contexto. Tipo, las agarra y las mete porque sí, porque jaja, callbacks, referencias, jaja, qué lindo, y así. Y más que nada porque también son como su propia cosa, no tocan a personas, o sea, no agarran como trama principal del juego como tal y la manipulan de forma XD. Y tal, Podría decir que son como Barbie, pero de Resident Evil. No, son más como un fanfic. O sea, es como que agarraron un fanfic de Wattpad y lo convirtieron en película. Literal, son fanfic. O sea, es como que literalmente está el self-insert de la esposa del director en la película. O sea, la que es una Mary Sue, la protagonista Alice. O sea, tiene poderes psíquicos. ¿Qué tiene que ver con Resident Evil? Poderes psíquicos, no sé. El butcher que tienen esas películas es que agarran a los personajes de los juegos y los convierten en, o sea, los hacen como ver medio boludos al lado de Alice porque necesitan que Alice se vea como la reti. Que en el ejemplo más claro es mi niña, Jill. O sea, Jill hace algo piola, Alice tiene que hacer algo 20.000 veces más badass para no quedar como una salame. Si Jill intenta hacer algo, a ella le sale como el orto y lo tiene que arreglar Alice porque Jill es una pelotuda que no puede hacer nada sola. Como, eso es lo que tiene como las películas de Anderson, que es una mierda.
Em, pero también tienen este tema positivo, por lo menos veo yo, es que agarran al personaje del juego o agarran a las criaturas y las calcan del juego, las hacen calcadísimas. La actriz que hizo de Jill en las películas de Anderson es la mejor Jill que vi en mi vida. O sea, agarraron el personaje y lo hicieron tal cual del juego. O sea, encontraron una actriz que era perfecta. O sea, eso no me puedo quejar, yo no tengo ninguna queja. Después ves, por ejemplo, las cosas, por ejemplo, la serie de Netflix, y es como, es un drama de adolescentes que le metieron Resident Evil en el título y ya está, tipo, le metieron unos zombies y dijeron, sí, esto es Resident Evil, y es como las Winx. como las literal, síguelo punto por punto lo de la serie de Winx. No tiene nada que ver con su material original, pero dice que es una adaptación. El problema es cuando le pones adaptación a tu película o nombre y haces otra cosa que nada que ver. No tiene ni el tono. Y eso tampoco es una Hablemos de las adaptación, adaptaciones. porque estás sacando algunos temas principales como son las hadas, existe una película en base a eso, aunque no respetaste muchas de las cosas que tenía en la película. Como antes habíamos hablado como de Walking Dead, que había eliminado algunos personajes e introducido otras cosas, Pasa que como por en ejemplo, esos no sé, casos, es que pasa que es todo un tema más complejo, porque es un tema de tono, es un tema de la historia tal como se la trata. En el caso de Walking Dead, la trama sigue siendo la misma. Es sobre Rick y su grupo de supervivientes. El tono sigue estando. Que cambien personajes secundarios, estoy hablando de secundarios, y alguna que otra muerte, no afecta tanto en sí el tono y la base en general. O sea, la adaptación sigue siendo igual. Hablando obviamente hasta el arco de la prisión. Después sé que no tiene un pedo que ver con el cómic después. O sea, pero estoy hablando más que nada del principio del cómic de The Walking Dead a comparación de la serie. En el caso de, por ejemplo, la serie de Netflix, no tiene un pedo que ver. O sea, literalmente, Resident Evil es sobre un grupo de policías que investigan una mansión que está llena de muertos. La serie de Netflix es sobre Albert Wesker, que es el malo principal de los juegos, que es un nazi de mierda. Y acá lo convirtieron en... Bien, lo convirtieron hemos cumplido. rubio, con la cuota, no, Fran. literal, rubio nazi megalomaníaco que quiere el poder y el control mundial. En la serie de Netflix es un padre afroamericano que se preocupa por sus hijas. Y tiene hijas de golpe. Y la serie va sobre sus dos hijas que tienen dramas de adolescentes. Tipo, ¿qué tiene que ver con Resident Evil? Tipo, no tiene nada que ver. Ahora que ya te calmaste durante todo este rush, este podcast tienes que cumplir con cierta cantidad de palabras que tienen que decir, y vos dijiste una de las principales exponentes de estas palabras que se mencionan en todos los podcasts, con lo cual te llevas la estrellita del día, Fran. Duración. Fran se lleva todas las estrellitas, porque literalmente, yo creo que ya deberías meter Resident Evil y Nier en la lista de palabras. Ay, es verdad, dije todas las palabras. Dije toda la tarea. Es que yo creo... Acabamos haciendo una checklist, no, un reto de chupitos de palabras de estas que repetimos siempre y en plan acaba muy mal. Me encanta. Loco. Pero para como un poco cerrar ese tema, es el tema de la adaptación. Yo creo que tiene que conservar lo que es, por lo menos en casos como Resident Evil, es el tono. Tipo, es el tono del original. O sea, si tu serie va sobre terror y supervivencia, que la cosa que estás haciendo de adaptación es un tema de horror y supervivencia. No me metas un drama de adolescentes que no tienen nada que ver. O sea, un drama de escolar. ¿Dónde están los zombies? ¿Dónde está la supervivencia? ¿Qué supervivencia? Me estás contando un drama de dos hermanas boludas que la mordió un perro zombie y por eso está loca. Tipo, y es como... ¿Qué tiene que ver? Tipo, me cago en la puta. A ver, supongo que lo que más tiene que ver con la adaptación... Una adaptación a lo mejor puede irse por Dios y la Virgen y cambiar completamente todo, pero si la historia es buena, a lo mejor gusta. Por ejemplo... Sí. Lo que el webtoon que se hizo serie en Netflix, no va a ser el nombre ahora, qué rabia. ¿Sweet Home o All of Us Are Dead? Sí. Webtoons. No, Sweet Home. Sweet Home. El webtoon no tiene nada, tiene parte que ver, el inicio tiene que ver, pero el final de la serie se la han sacado del puto papo. ¿Qué pasa? Yo, como fan del webtoon, puedo decir que me gusta mucho el webtoon. Y la serie, aunque me jode que lo hayan cambiado muchas cosas que no me agradan, no puedo decir que es mala. La serie es buena, aún así. Entonces, entramos en eso. Una adaptación puede estar muy mal hecha a nivel de que no respeta nada y tampoco consigue hacer una historia o algo que llame
a lo que sea, si es en cómics, si es en serio, lo que sea, a sus lectores, a su público objetivo, pues es una adaptación mala. O puede ser que tengas una adaptación que cambia mucho la historia, pero la historia atrapa. Sí. Y entonces va a ser buena. Porque Pero también hay puede un- pasar que copies exactamente lo original y sea una puta bazofia y sea aburridísimo de ver o de leer. Porque ha pasado también muchas veces. Bueno, mira la película de McDonald's, más que no sé si te verán. Esa ha tenido un montón de adaptaciones a lo largo de la historia y todas han sido increíblemente hermosas. Las películas de Romeo y Julieta han tenido un montón de adaptaciones también. Y todas, por ejemplo, la de Leonardo DiCaprio, que es la misma adaptación de los años, bla, 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 pero llevado a la actualidad con otro contexto, con otra cosa, que en lugar de ser pum, en estar ahí en Verona, con las calles, no sé qué, etcétera, estáis con Nueva York y ves a la gente en auto que van tiroteando como típico estadounidense de tiroteo escolar. Tiroteo escolar. Bien, otra checklist. Tiroteo escolar. Y es exactamente, es el mismo contenido, pero está reversionado de formas diferentes. Y eso también es la magia de la adaptación. De que están recreando, hacen un refrito, un remake, una reedición, bla, 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 pero con una base en concreta de algo existente. No creo que sea necesario respetarlo todo. No, Porque, obviamente no. pum. Yo tampoco soy eh, partidario que se tiene que respetar punto por punto, porque, por ejemplo, en el caso de Resident Evil, si quiero ver una cosa punto por punto del juego original, para eso me juego el juego y no me dejo de romper las bolas. Pero el tema es este, que tiene que estar el tono. Para mí tiene que estar el tono o los temas principales del material original, para mí tienen que estar. En el caso, mi caso con las adaptaciones, por lo menos. Mira, te voy a dar un punto a favor en eso porque me estoy acordando. Me he visto todas las películas que hay hasta ahora de One Piece. Hay una película de One Piece que el tono va totalmente por otro lado, ¿vale? Pero es buenísima. Pero luego hay otras que respetan el tono y son una mierda. Y hay otras que respetan el tono y lo hacen bien. O sea, hay ejemplos de todo. Sí, es que es todo un tema, también es muy subjetivo, tengamos en cuenta, porque por ejemplo, a mí la serie de Netflix me parece una cagada, pero también capaz debe haber gente ahí que le gustó, por ejemplo. Al fin y al cabo también es un tema de gustos, también ese es otro tema. Sí. Y también el público que está dirigido, ¿no? Porque es Netflix, la plataforma de Netflix ya te dice a quién va este coso. Entonces, bueno, a ver. Yo tengo curiosidad de si alguna vez meten Shin-Chan en Netflix, ¿qué le van a poner? Porque sé que en Japón como tal creo que era para adolescentes o algo así, pero es que en España era para niños de 5 años. Sí. ¿Qué carajos? ¿Qué diferencia de target? Salimos como salimos. Ay, me acuerdo que vi un fanart era de Shin-Chan si fuese adulto, me acuerdo. Tipo, si fuese como ya, no sé si adulto o adolescente, y era muy cute. Estaba comiendo ramen, y era todo así re grandote, re alto, y era como, ay, por Dios, es un tío. Yo de Shin-Chan sigo sin entender cómo hay gente que se emplea durísimo por Hiroshi. Pero pasa. Dios mío. En fin. bueno, La franquicia de Shin-Chan, otra que me acabo de acordar, porque también tiene juegos. sí. Oh, Dios mío. ¿En serio? Fantástico. Sí. Es que a España, todo lo de Shin-Chan llega a España. En plan, es de las pocas cosas que es de Japón y que no pasa por estadounidenses primero. Para los españoles. Porque literalmente vivimos con Shin-Chan. Explotamos con Shin-Chan, durísimo. Yo tenía películas en ¿cómo se dice? En DVD no, antes de los DVDs, joder. Bueno, mirá, acá retomando el tema de cómo hay adaptaciones que para un público objetivo resulta ser una mierda y para otra completamente es como la más fantasía. En Japón, Shin-Chan, what the fuck, pero explotó en España, algo que nunca se habrían esperado. Y Sí. resultó tener tremendo impacto en otro lado. Capaz que con otras series y contenido pasa lo mismo, Sí. que pegan distintos lados. Quería traer, ahora que habías hablado de adaptaciones, no sé qué, de Sweet Home, hay otra que se llama Alice in Borderland, que tiene un manga, ¿no? Y del manga dice, pues, una adaptación. No sé si tiene anime, pero creo que si lo tienen, los dos son malísimos, son horribles, son Vaya. no tienen, como que no tienen una historia tan, no sé, como que está a medias.
Y le hicieron una adaptación a Netflix. Y la adaptación de Netflix es buenísima, porque añadieron un montón de personajes, añadieron gente del colectivo, hay una chica trans, hay un montón de cosas que están re bien orgánicas, vinculadas. Y está muy buena la serie. No sé, es de vuelta a otra cosa que como que se adaptan a la sociedad hoy en día. Y, y algunos reescriben la historia, la usan como una base para crear otra, etcétera. Y también forma parte de una adaptación. Hay adaptaciones y adaptaciones. Sí, hay adaptaciones y El meme adaptaciones. de los Simpsons, literalmente. Yo creo que el tema también con las... Uy, ¿qué pasó, Anita? No, nada, iba a hacer el meme, dale para adelante. No, que también el tema con las adaptaciones es que a veces generan un poco de rechazo y tal, que por lo menos a mí me pasa, es el tema de que cuando agarran personajes del material original que están bien y los hacen otra cosa. Mi ejemplo siempre va a ser el de Jun de Andrómeda en la adaptación de Netflix de Seiya. O sea, un personaje que en un manga de los 80, o sea, la época, setting, época japonesa súper machista, los personajes, los protas de anime shonen eran hombres que no lloran, mamadísimos. Jun de Andrómeda era un poco más andrógino en apariencia y él no temía llorar y ser sensible. O sea, que un hombre puede ser sensible pero también ser fuerte, ser como un hombre como tal, ¿no? Como que romper esos estereotipos de masculinidad tóxica. ¿Qué hizo Netflix? El sagrado Netflix, en su adaptación de Netflix, lo hizo mujer. Porque el cast principal necesitaba una mujer porque no existen grupos de solo hombres en el 2020, no sabemos. Es como, ok, piola, te lo banco, pero ¿por qué a Jun? ¿Por qué? ¿Por qué agarrar al personaje que literalmente era transgresor para la época? Porque literalmente es de las cosas que mejor envejeció de ese manga de los Caballeros del Zodiaco. ¿Por qué lo haces mujer? ¿Por qué? Hasta el día de hoy no lo entiendo. Es que hasta homofóbico. Tipo, ¿por qué? Porque el pibe parece una mina, tiene que ser una mina. Es como, what the fuck. Es como, me da bronca incluso de cuando me acuerdo. Con esas cosas. No se te nota nada que te da bronca. Es que si no lo decís. No, es que es como, porque son ese tipo de cambios a veces tan abruptos que es como, no, que se nota leguas que son como, no tienen como un sustento. Yo tengo otro ejemplo que me acabas de acordar durísimo. ¿Os visteis la versión live action de Death Note? Sí, la vi. ¡Qué desgracia, por favor! Dios mío, ¿qué es esa cosa? No es L. Es Light, sí, es Light. O sea, el protagonista, que tanto en el manga como en el anime es un señor muy listo, muy sosegado, muy tranquilo, da muy mal rollo ese señor, tiene todo demasiado bien calculado. Luego está el live action. El pavo es pelotudo. Es el ser más imbécil que he conocido en mi vida, loco. Es que, qué manera de destripar al protagonista de la serie. Dios mío. O sea, en el live action lo hacen al señor interesado que está puto pilladísimo de una señora y que su objetivo no sé qué es, no sé qué de la señora. Light en el anime y en el manga se la sopla. Sí. Vamos a ver. Está muy bueno porque aparte hace estrategias que la involucran a ella de forma romántica pero con un fin inconcreto. O sea, solamente se relaciona con la mina porque tiene un objetivo al que llegar y ella les es útil como una herramienta y eso me re gustó. Pero... En el live action dijeron, jaja, no, está puto pillado. ¿Yo qué? Está al revés. El que ruega acá es él. Es que es un sim, tío. Es que es un simple hijo puta. Es un pagafantas. En fin, ya me he sentido un poco franco. Igualmente. Pero poquito menos. Bueno, sí, no se nota que a vos tampoco te gusta R. No, pero... No, estoy moladísima. Es que Sánchez te está aguantando, porque él debe tener algún ejemplo así de algún personaje que tipo van y le hicieron alguna boludez así. No, realmente no, pero es porque no, igual porque no me involucro tanto, pero trayendo un ejemplo de Spider-Man solamente, que el concepto original del personaje era ese chico tímido, súper dotado, inteligente, genio, maestro, bla, 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 que era la persona más inteligente y lista de su clase, que le hacían bullying, etcétera, bla, etcétera, bla, 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 bla. Que conforme fueron reversionando, eso pasó de ser la primera que lo interpretó relativamente bien con Tobey Maguire. Tenés a la segunda película que ya lo hicieron emo al chico.
Ay, sí, que se pone el flequillo en la cara. Y después tenés en la tercera, que quiero decir, en la segunda interpretación por el otro Sí. que le gusta a Ian, cuyo nombre no recuerdo. Andrew Garfield, algo así, creo que es. Y que ahí le hicieron emo. Después tenés en la tercera, que es con Tom Holland, que ahí es un pibe popular. Sí. Un XD. Sí, Tom y el Holland, concepto del personaje original se fue desvaneciendo, pero eso no significa que sean malas adaptaciones ni nada por el estilo. Mm. En Porque ese no. ejemplo sí. En el ejemplo de Light, yo eso no lo admito. Es que me pegó a putiazos, te lo No, juro. en el ejemplo de Jun yo tampoco, es que posta, no te lo puedo aceptar. Es que es un cambio muy de forro ese. Otro ejemplo que tengo es con la serie en Resident Evil, que fue porque cambiaron el tema de la raza de Wesker, de por qué le hicieron afroamericano al personaje, o sea, por qué agarraron a un actor afroamericano cuando el personaje no tiene un pedo que ver en pues rubio, blanco, hegemónico, nazi, porque literal es un nazi. Y la respuesta del escritor era porque lo limita como personaje. Y como, ¿qué tiene que ver? Tipo, si el punto del personaje nunca fue su raza. Y en la serie esta tampoco. ¿Qué tiene que ver la etnia? Quería hacer tipo versión Hitler, pero Uy. una persona de color. No, es que sí, pero lo peor es que le ¿Por qué salió no como el entiendo? orto. No, es que el personaje nada que ver, porque el con el que pasás más tiempo, con el Wesker que pasás más tiempo, es un clon. O sea, es otro es como otro Wesker, pero, o sea, en el personaje tiene nada que ver. Literalmente, los que son más woke son los malos, son los de Umbrella. La dueña de Umbrella es lesbiana y tiene su pareja y un hijo. O sea, ¿qué carajo? ¿Son más woke los nazis? O sea, ahora los nazis son woke. ¿Los nazis son gays? Es como, ¿qué? ¿A qué me estás ¿Qué clase de cosa de adolescentes woke es esta? Tipo, ahora los nazis son más woke que la gente de los protagonistas. Tipo, ¿qué carajo? Entiendo lo del Omegaverse. Pero de verdad, es como que hasta a mí se me ocurre una cosa más woke y más como transgresora. Era literalmente dejar a Umbrella como que eran todos unos rubios nazis hegemónicos y que justamente la gente como de color, la gente trans, la que sea representación LGBT, sean los protas. Como esa lucha contra como las corporaciones así que son re como anarquistas de extrema. Que son como así de represoras, porque Umbrella es re represora. Umbrella es muy turbia en el juego. Y ni eso supieron trasladar hasta cierto punto, ¿no? Obviamente. Porque la dueña de Umbrella está medio loquita igual, ¿eh? Pero es como, se pierde un poco. Es como, ay, mirá qué piola, qué woke que es la dueña de Umbrella, ¿eh? Mira, perdió, pero la risa con los nazis woke. Ay, es que de verdad, es que yo la interpretación que saqué de eso es, boludo, son más woke la gente de la empresa esta que literalmente crean zombies y mutantes que las protagonistas son dos pelotudas. Son dos pelotudas que no salen de casa, me cago en la puta. Ay, mira, me represento. No, pues no, créeme que, mirá, hasta yo tampoco salgo de casa y me parecieron demasiado idiotas hasta aquí, tipo, Dios mío. Ay, bueno. Es que Bueno, para no saber si esto fuese algo que nos estuviera viendo, también pensarán lo mismo de nosotros. De, ay, esta gente son unos imbéciles. probablemente. Y yo les voy a decir, fuck you. No se jodan. O sea, la cantidad de pitidos de lectura que voy a tener en este podcast no va a tener un nombre. Ay, Desmonetizado. yo solo espero que no me desmoneticen el llamar pelotudo a Lice. ¿Cómo vas a decir pelotudo en un podcast? No, listo, chau. Tipo, podemos decir nazi, podemos decir woke, podemos decir la palabra con N probablemente, pero pelotudo no. No vaya a ser que os funen por Argentina, si yo soy argentina. Apropiación cultural, Ana, ¿cómo vas a decir pelotudo? Por eso sí que me funan, ¿viste? Bueno, maldita europea. Nos robas el oro, ahora nos robas las palabras. ¿Qué te crees? Dan, vos no te hagas, vos me robaste el mate. ¿Qué te pasa? Maldita provincia rebelde. Yo lo adapté y lo hice mejor, ¿no? ¡Ay, no! Tema de podcast. ¿Un mate de mate o mate argentino? No, pero viste que hay un montón de adaptaciones del mate. Adaptaciones. Adaptación. En Perú y de todo un lado que hacen. ¿Qué pasa a hacer? Bueno, en fin, la vida. Voy a decir la palabra mítica que falta, que es Dios, y creo que con esto podemos ir. Dios, sí, porque yo he soltado Megaverse ya, estamos panas. me has mirado a los ojos. Ay, para otra.
Rusia. Ricardo III. Rusia. También. Rusia, ¿verdad? Ricardo. No, Ricardo lo dijimos varias veces ya. Ese Ya ya, mencionamos, ese sí. ya pasó. Que también tiene no. muchas adaptaciones, no sé qué. Loco. Sí. Yo creo que ya estamos acercándonos a los últimos pisos. Ya estamos Yo llegando a creo la que también. azotea. Es que yo Así creo que que- están yo estoy viendo aquí un botoncito que está brillando. Creo que nos están llamando para que bajemos del ascensor porque estamos dando miedo. Ana, ya Ay. estamos en el otro edificio ya, tipo. ¡No! pasamos. Pero bueno, si les gusta lo que hacemos, chicos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y pueden escuchar nuestro podcast en todos lados, en Spotify, en YouTube, en donde quieran. Exactamente. Pero bueno, Todo esto como @onacast. cast. Nos vemos Yes. en otro episodio y nos verán todos los miércoles. Chau, chau. Chau.